Hay muchos problemas en el Ecuador. Es una zona volcánica, es una zona de terremotos, es una zona de inundación. Ahora recientemente hemos tenido un terremoto en Esmeraldas. El número de pymes que hay en el país son de 1 millón, casi 200.000 unidades. Esas empresas generan cerca de 210.000 millones de dólares en ventas. Pero básicamente los seguros los puede contratar cualquiera. Y en las pymes es muchísimo más barato de lo que te imaginas. En todas partes del mundo hoy se está buscando que los pymes se desarrollen. ¿Por qué? Porque generan mucho dinero corriente en la economía y muchas plazas de trabajo. Bienvenidos amigos a Hablemos Seguros, un lugar muy especial creado por Seguros de Pichincha para dialogar y aprender sobre el fascinante mundo de los seguros. Y en esta ocasión, en este podcast, vamos a desarrollar temas que nos van a mantener totalmente informados, entretenidos y con ganas de saber mucho, mucho más. Así que les invito a que se preparen, se acomoden en su sillón favorito para explorar junto a nosotros nuevas ideas y nuevos conceptos sobre cómo funcionan los seguros y cómo pueden beneficiar tanto a las personas como a las empresas. La educación en seguros no solo transforma vidas al proporcionar protección financiera, sino que también inspira confianza, tranquilidad y seguridad en la toma de decisiones. Hola amigos, yo soy Edita Zavala y en este episodio de Hablemos Seguros vamos a explorar juntos cómo los seguros pueden ser la mejor protección para tu negocio. Vamos a conocer de cerca los tipos de seguros clave para pequeñas y medianas empresas y vamos a entender cómo pueden ayudarnos a enfrentar desafíos y proteger nuestra inversión. Y estoy muy contenta porque nuevamente nos acompaña Galo Larrea, una figura clave en la industria de seguros del Ecuador y la región, con una amplia trayectoria en riesgos, seguros, reaseguros y siniestros. Y tuvimos la oportunidad de conversar con él en una otra ocasión. Con más de 40 años de experiencia, ha ocupado cargos de alto nivel en entidades del sector asegurador, tanto a nivel nacional como internacional. También ha desempeñado funciones estratégicas en organismos de control. Su experiencia incluye consultoría técnica, participación en proyectos de inclusión financiera y colaboración con organismos multilaterales. Además, destaca por su profundo conocimiento en seguros marítimos y su compromiso con la ética profesional. Como docente, ha formado a generaciones de profesionales en diversos países de América Latina, combinando su sólida formación jurídica con estudios especializados en seguros y riesgos a nivel internacional. Con un enfoque pedagógico claro y una visión técnica integral, Galo Larrea es el invitado ideal para explorar los desafíos y oportunidades del sector asegurador en la actualidad. Galito, qué alegría tenerte nuevamente con nosotros y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias por tomarme en cuenta y cuando se trata de difundir el pensamiento sobre los riesgos y los seguros, cuenten siempre conmigo. Gracias. Me encanta que nos acompañes una vez más. ¿Te parece, Galito, que comencemos con el tema de hoy? ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, para ir entrando en materia, ¿has conocido algún caso en que una pyme haya podido salir adelante gracias a que en su momento contrató un seguro? Seguro. A ver, hay muchos problemas en el Ecuador. Es una zona volcánica, es una zona de terremotos, es una zona de inundación y hasta de sequía. Creo que el único problema que no tenemos son los huracanes comparado a otros países. Claro. Y recuerdo hace unos años cuando explotó un polvorín en Riobamba. Yo llegué al día siguiente para asesorar a la gente que había tenido el problema y el 70% de los vidrios de la ciudad de Riobamba habían desaparecido por la onda expansiva. ¡Wow! Y durante semanas las grandes industrias y las pequeñas y medianas industrias, como son las pymes, dejaron de producir. No tenían vidrios, se habían caído paredes, se habían ¿No iban a elaborar? No podían. Y el frío que hace allá. Claro. Además. Entonces, las que tuvieron seguros pudieron estar operativas mucho más rápido. Los seguros lo que le da a todo el mundo y en particular a las pequeñas y medianas
empresas que no generan tanto dinero, es lo que llamamos capacidad de resiliencia. Ahora recientemente hemos tenido un terremoto en Esmeraldas y estoy seguro que aquellas pymes que hayan tomado seguros se van a recuperar. Rápidamente van a tener el dinero para reconstruir sus negocios, comprar sus mercaderías y volver a estar operativos. Los que no tengan seguros lamentablemente van a tener que esperar, van a tener que prestar dinero, van a tener que esperar que el gobierno los ayude. Entonces no es una situación resiliente. Y en Guayaquil he visto 1000 veces cómo se inunda y cómo se paraliza el comercio. Así que si me preguntas si las pymes se salvan teniendo seguros, absolutamente es cierto. Es muy importante. Sí. Y totalmente de acuerdo contigo, Galito, y en esta oportunidad precisamente es lo que queremos compartirles, porque no importa el tamaño o el tipo de negocio que tengas, contar con la protección adecuada siempre será fundamental. Y aquí, en Hablemos Seguros, queremos destacar un aspecto que muchas veces se subestima, el papel crucial que juegan los seguros en la estabilidad y crecimiento de las pymes. Les quiero compartir un dato que quizás es preocupante o muy preocupante, porque de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, en la región un 90% de las empresas son pequeñas y se estima que solo el 10% de ellas cuenta con protección frente a imprevistos a través de seguros. Y con esto en mente, pues mi querido Galito, vamos a entrar en materia. Me gustaría preguntarte cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan las pymes y cómo puede un seguro ayudar a mitigarlos de una u otra forma. Yo creo que la mejor forma de entender el rol de las pymes en el país es ver data. Dice que el dato mata el relato, ¿verdad? Tú acabas de decir que el 90% de las empresas, cambio de lentes, gracias, porque no tengo que leer algunos datos. El 90% son pymes, o sea, significa que el 10% son mega empresas. Sin embargo, de esas mega empresas, la mayoría son las que generan las grandes cantidades de dinero, pero no son las que generan más trabajo. Veamos los datos para... Por favor, compártenos. Mira, data al año 2023, que es que está disponible. El número de pymes que hay en el país son de 1.000.000, casi 200.000 unidades. O sea, hay 1.200.000 empresas familiares que están generando. Esas empresas generan cerca de 210 mil millones de dólares en ventas. 210 billones de dólares en ventas. Eso significa que generan cerca de 3 millones de plazas de trabajo. ¿Te das cuenta que siendo pequeñito el negocio da 3 millones de puestos de trabajo? O sea, de lo micro se vuelve macro. Es que usa mucha mano de obra. Y además no afectan, intervienen pues ya cerca de 3 millones de familias. Correcto. Ahora, encima de eso, esa gente, esos 3 millones de empleados y familias y primos y esposas, muchos esposos trabajando con sus hijos, etcétera, facturan cerca de 27.000 millones de dólares en ingresos personales. Wow. Ese es el dinero que va a la economía. El que compra después un helado, compra una comida, compra ropa, etcétera, etcétera. El que se mueve. Correcto, es muchísimo dinero. Claro que el otro, el que tú mencionaste, es el 10% que genera la mayoría del PIB nacional, ¿no? Del Producto Interno Bruto, son las petroleras, las grandes empresas, pero nadie genera esta cantidad de dinero que dinamiza la economía. Yo le sumaría eso a las remesas de dinero que vienen del extranjero, que también llegan a las familias. Claro. ¿No? Entonces, en todas partes del mundo, hoy se está buscando que los pymes se desarrollen. ¿Por qué? Porque generan mucho dinero corriente en la economía y muchas plazas de trabajo. Y eso tenemos que hacer en el Ecuador. Ahora, ¿cuál es el problema de las pymes? Si les pasa algo, se pierden. Si hay una inundación, si hay un incendio, si hay un terremoto, etcétera, etcétera, se pierden porque no tienen capacidad de respuesta para sobreponerse. Lo que hoy me encanta la palabra, se llama resiliencia. La capacidad de levantarse de un mal momento. Ahí es donde entran los seguros. Entonces, te puedo contar que cualquiera de ellos puede contraer un seguro. Hay unos
unas mentiras en el mercado flotando siempre, que es caro, que no le dan a cualquiera, que es imposible de pagar, que lo podemos hablar en un momento. Pero básicamente los seguros los puede contratar cualquiera. Y en las pymes es muchísimo más barato de lo que te imaginas. Imagínate que tú haces una inversión de $10,000 en una tienda o en un tallercito de cualquier tipo, de manufactura, de mecánica, de esos que trabajan, que tenemos unos artesanales, y inviertes $10,000. ¿Sabes cuánto te costaría asegurar eso contra incendio, terremoto, motín y huelga, daño malicioso, quizás ponerle un aditamento de robo, etcétera? Al año, échate un número. Ni idea. $30 anuales. Anuales, wow. No le Entonces, por supuesto, que creo que hay mucho desconocimiento al respecto. De $10,000, más o menos unos 30, digamos que $50 anuales, dedicarlos a proteger tu bien. Claro. Y el día que pase algún cortocircuito que provoque un incendio, papito Dios, una lluvia, inundación. Perdiste tus equipos, los recuperas. Te mata, pero con los seguros puedes seguir adelante. Eso es resiliencia. Pero lamentablemente la educación falta. Educación, hay mucho desconocimiento, Galito. Exacto. Educación en el buen sentido de la palabra. No sabía que se podía. Y eso es lo que puede hacer el sistema asegurador ecuatoriano, que tiene un aspecto que yo siempre lo resalto. ¿Tú recuerdas el terremoto del 2016 en Esmeralda, en Manabí? Sí. Hubo pérdidas por $3,000 millones. El sistema asegurador solo pudo pagar lo que estaba asegurado y fue apenas $700 millones. Wow. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta pérdida? ¿No? ¿Alguna vez escuchaste que una aseguradora en esa época, por este tema del terremoto terrible que tuvimos, quebró? No. No. Nuestras compañías, aquí en el Ecuador, no quiero comparar con otros países, los más avanzados que han tenido problemas económicos graves por no asegurar bien y no tener buenos reaseguros. El control que hay sobre el sistema de seguros, las empresas de seguros, es tal que ninguna aseguradora ecuatoriana quebró por el terremoto del 2016. ¡Ay, enhorabuena! O sea, tienen sus reservas y su estatus económico. Y habla de solidez, ¿no? Correcto. Entonces, imagínate si hubiera problemas con pequeñas y medianas empresas. Podrían pagarlas, pero con una eficiencia tremenda. Y no es más caro, no cuesta tanto y es súper eficiente. Así que yo sí invito a la gente que esté invirtiendo en pequeñas y medianas empresas, primero felicitarlos por hacer patria. Y segundo, protéjanse. Compren los seguros que requieren, yo los puedo explicar en un momento si quieres. Y recomendar cuáles son los mejores. Y tengan capacidad de resiliencia, tengan capacidad de sobreponerse a lo peor. Que los actos de Dios no se los puede medir. Y sí sabemos que el Ecuador tiene algunas exposiciones a riesgo. El cinturón del fuego del Pacífico, además, ¿no? Lo tocaste perfectamente, sí. Y bueno, luego de esto, Galito, ¿existen diferencias? ¿Puedes explicarnos un poquito de las diferencias entre los seguros para empresas grandes y los seguros diseñados para las pymes? ¿Cómo no? A ver, para pymes hay algunas compañías de seguros que han desarrollado productos y normalmente tienen que ser muy sencillos, poco técnicos en el sentido de dificultad para entenderlos y acceder a los seguros, y modulares. O sea, dependiendo de tu línea de negocio en pequeña y mediana industria, debe ser fácil que un herrero, que un carpintero, que una tienda de abarrotes, que una costurera, que una frutería pueda tomar el seguro. Y no puede ser el proceso de ingreso al producto, al servicio, debe ser la cosa más sencilla del mundo, porque si no los espantas. Hay mucho tecnicismo en seguro. ¿Podría decirse, Galito, que pueden llegar a ser personalizados dependiendo de tu rama? La palabra es que se los diseña para el segmento y se los hace modulares para que como un Lego los arme según la necesidad. Qué simpático. ¿No? Pero sencillo, todo es... ¿Tú has visto el Lego, lo fácil que es? Por supuesto, me encanta. Pero hacen castillos con el Así Lego. es. Algo parecido. Tiene que ser sencillísimo, súper práctico y súper efectivo el rato de la pérdida, ¿no? El siniestro no puede ser muy complicado. Y en cuanto a las diferencias entre las grandes empresas y las pequeñas Las grandes medianas, empresas tienen mucha complejidad técnica. ¿Por qué? Cada riesgo es diferente. Si tú produces petróleo, si tú refinas petróleo, si tú distribuyes petróleo o productos terminados derivados del petróleo, son tres animales diferentes. Si tienes aviones y el avión es para
fumigar para mover en avionetas o es un tremendo avión de una, cambia toda la cosa. Y lo mismo pasa con los barcos y las fábricas. Entonces, el nivel de complejidad al que me refiero es que necesitas enviar un súper experto a mirar para medir si hay manuales internos, si los pilotos, en el caso de los aviones, tienen las horas de vuelo de marca y modelo. O sea, no puede volar todo piloto, todo avión, porque no es lo mismo un Boeing que una avioneta Cessna. Si la fábrica hace aceite, si la fábrica hace hierro, si la fábrica hace leche, quesos, yogur, todo es diferente, ¿no? Hasta fábricas de dinamita hemos asegurado. Y entonces lo que hacemos es que mandamos un súper experto para que nos diga dónde puede haber un problema. En el área específica. No estamos calificando a nadie, ojo. Lo que queremos es cómo decirle al cliente industrial de las megacompañías cómo puede hacer para mejorar su riesgo y que no le explote, no le incendie, no se, etc. No se rompan las máquinas. Entonces, en una pyme, tú no puedes llegar pues, a un taller y a decirle, le voy a revisar cada generador, cada torno, Máquina de cada coser. torno, las máquinas de coser de una costurera, los cortadores en una frutería de tipo grande, ¿verdad? Porque le complico la vida a esa persona. O las computadoras que tienen Correcto. toda la... Entonces, lo que hacemos es que en las megas cuentas se maneja con súper expertos de riesgo. Y segundo, no es lo mismo colocar un negocio de $30,000 de activos que uno de 400 millones como estuve esta mañana trabajando. Wow. Necesito reaseguro de Lloyds, necesito reaseguro de las grandes reaseguradores. Es casi un trabajo de Wall Street dedicado a seguros, ¿verdad? Los reaseguradores, que tengo que trabajar para poder colocar una mega cuenta. En este tipo de negocios, la complejidad técnica es más chica. Le pasa lo mismo, se incendia, se rompen las máquinas, se cortocircuitan las computadoras, etcétera, se daña la mercadería, pero todo es más pequeño y es más fácil de manejar, por lo tanto, debe ser más ágil. Bueno, y lo tienen mis queridos amigos. Ahora, Galito, pues, agradeciendo a toda la gente que nos está acompañando y que también está muy atenta porque tienen sus pymes y quieren aprovechar toda tu sapiencia en este momento. ¿Cuánto crees tú que debería invertir una pyme en seguros? Ya nos diste un adelanto, sin embargo, para que lo consideren, ¿no? En función de su tamaño y tipo de actividad. Nos diste un abrebocas que fue sensacional. Sí. A ver, cuando yo estoy asesorando a alguien que tiene una mega empresa, puede ser que tenga jets, barcos, puede ser una pesquera con barcos de Con una flota. $6 millones cada barco, etc. Cuando se trata de pymes, yo tengo siempre como la ayuda a memoria, digamos, la polla, o chuleta, como le dicen en otros países, para analizar, y lo tengo hace 45 años que trabajo en esto. ¿Por qué? Porque la memoria es frágil. Entonces, hago un recorrido de lo que le puede pasar. Y vamos a hacerlo rápidamente para que lo entiendan. Si tú tienes... Dame una pyme, que a ti la costurera creo que te encantó. Un diseñador. Ok. ¿Qué hace el diseñador? Primero que tiene un atelier para demostrar sus prendas. Segundo, tiene cosedoras. Seguramente tiene bordadoras. Va a tener mesas especiales para cortar. Equipo de corte especial, ¿verdad? Y luego mesas y sillas especiales, porque esa gente pasa horas de horas por el tema ergonómico ahí. Y telas importadas. Y una bodega llena de telas. Y de bisutería y de todos estos adornos. Accesorios y demás. Correcto. Entonces... Un atelier. Un atelier. Digamos, un nivelito un poquito más arriba del remendón, ¿verdad? Que también tiene equipos. Hagamos de cuenta que es un diseñador de Mises. Ok. Que conozco algunos. Aquí vienen las preguntas. Cada una de las que voy a mencionar son pólizas que puede contratar ese negocio. Pymes dedicado a atelier, como doña Evita nos acaba de poner en la mesa. Entonces, puede sufrir un incendio, terremoto, motín y huelga, daño malicioso, caída de aeronave, pregúntenle a los de Manta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Se puede romper las tuberías y mojarle toda la mercadería y dañarle todas las piezas terminadas? Sí. Entonces necesita una póliza de incendio y líneas aliadas. Ok. ¿Le pueden robar? Puede ser que alguien entre con una pata de cabra o que asalte su local porque además es un gran costurero o costurera y se le robe las piezas terminadas que valen dinero. Digamos que es uno de estos que hace los vestidos de las Misses
para concurso folclórico, que valen una fortuna. Anda a ver cuánto ¿Cuánto está vale perdiendo, uno? claro. ¿Es posible que alguien entre y le provoque una sustracción indebida, para usar términos más leguleyos? Sí, necesita una póliza de robo y o asalto y o hurto. ¿Ok? Además de eso, capaz que tiene un carro de distribución, ¿necesita una póliza de vehículos? Sí. El señor importa piezas, normalmente los ateliers de lo que yo conozco traen piezas de Italia, Exacto. de Estados Unidos, de Europa y algunas asiáticas también, ¿verdad? Para completar estas obras de arte que le llaman vestidos. ¿Es posible que se caiga el avión o se hunda el barco en el que trae la mercadería? Pues sí, necesita una póliza de transporte e importación. Wow. Y si el tipo es tan cotizado, como sé que hay, por ejemplo, conozco de gente que son de origen cuencano, pero trabajan en Quito y en Guayaquil y distribuyen piezas de arte de vestir de hombres y mujeres, es posible que se le vire el camioncito en el que lleva de Cuenca, Guayaquil o a Quito la mercadería, el producto terminado, el vestido, el terno armado. Sí, necesita transporte interno. ¿Qué más? ¿Tiene computadoras? Claro, o sea, ahora todo se diseña. Los arquitectos ahora sacan unas cosas armadas, hasta los helechos salen en el render, creo que le llaman. Los de tu ejemplo del atelier tienen diseños y todos hechos en computadora, por lo tanto no solo tiene computadoras de alta gama, sino que tiene softwares. Y mira que se me viene a la mente, Galito, de un diseñador muy famoso acá en Ecuador, orgullo ecuatoriano, por cierto, y que se ha especializado en diseño precolombino, y le mando un beso grande a mi querido Abel Lara, porque ha vestido muchas misas y muchos artistas acá en el país. Mira tú. Entonces, es con manos artesanos, se va se desplaza a diferentes lugares del país. Ahí es que se me despierta la curiosidad. Se le puede virar el camión, no se diga que lo asalten o que choque. Tiene la póliza de transporte interno para cubrir esa eventualidad. Entonces, si mañana está despachando no sé los términos, ¿verdad? Pero manda un set de ropa a un concurso y eso vale, no sé, $15,000. Y no le roban siquiera, sino que choca el carro de transporte. Le pagan los $15,000 en la póliza de transporte interno. Así las prendas no hayan sufrido nada. Si no han sufrido nada, pues se cambia de camión y se lleva y no hubo Pero siniestro. perdió el camión, pues. Si el camión tenía la póliza de vehículo, está cubierto. Ok. Ok. Sigamos. Y si te cambio el panorama dime. Déjame terminar esta idea porque es como el moño completo. El señor tendrá generadores eléctricos, tendrá bombas, tendrá transformadores eléctricos, también lo puede cubrir en la póliza de rotura de maquinaria. Y la gente también se la puede cubrir. Puede tener una persona perforada y cortada con las cizallas automáticas que tiene, y esa persona puede quedar o mutilada o incluso perder la vida. Hay la póliza de vida y accidentes personales que incluso se le puede dar seguros de salud para evacuarlas a una clínica y tener cubierto el posible accidente de trabajo. Tú me dirás, bueno, pero para eso hay el seguro social. Nunca es suficiente. ¿Qué tal si te toca evacuarlo a la clínica más cara porque es la que está más cerca? Caso contrario, puede perder la vida. Exacto. Si tiene cubierto esa posibilidad, ¿no? Puede asegurar desde 1,000 operarios hasta 3, 4. 5. Lo que sea necesario. Entonces, esa necesidad. Y siempre puede haber una estafa, un desfalco, una apropiación indebida del personal. El de la bodega puede hacer desaparecer las remas de telas que tiene, y son telas carísimas a veces de seda, etc. Pues eso se lo puede cubrir con una póliza de fidelidad. Que yo no sé por qué le llaman de infidelidad, porque debe haber una infidelidad. Y finalmente, y este para mí es clave y la gente no tiene idea de lo barato que es, una póliza de pérdida de ingresos o lucro cesante. Entonces mañana usted tiene el atelier más top del mercado y se incendia el negocio. Normalmente esos ateliers están en una sola ubicación, no es que tiene sucursales como que fuera un almacén, estudio, ¿no? Un almacén de ropa que trae ropa de varios países y está regada por todo el país o por toda la ciudad. El señor tiene su cuartel general que máximo tiene alguna bodeguita por separado. Si se le llega a quemar eso y tiene la póliza de incendio y tiene la de lucro cesante,
El tipo no solamente le van a dar para que vuelva a montar su negocio la parte física, si además el periodo que va a estar paralizado le van a estar dando la mensualidad que él tenía ingresos, con lo cual sigue pagando sueldos, sigue pagando deudas porque se cubre el costo operativo y adicionalmente puede cubrir hasta un pedazo de la pérdida de ingresos. ¿Qué significa todo esto? Va a seguir en el negocio, resiliencia. Así es. Así es. Ahora, me has mencionado tantos ítems que luego pues también nuestros amigos pueden estar pensando, wow, ¿y cuánto me costará todo eso? Son algunos, en cualquier caso, sea un panadero que empezó su emprendimiento. Me encanta. Échame un ejemplo de cuánto podría costar un atelier, usando el mismo ejemplo para no salirnos del ejemplo, del modelo de ejemplo. ¿Cuánto crees que le podría, tú que conoces ese mundo, tener un buen atelier con buenas máquinas, personal, una buena distribución, con vehículos de distribución, importación? No tengo idea. Más o menos, dame una cifra así. $100,000, 50,000. Quizás 80, pongámosle 80,000. $80,000 podría costarle al año, déjame hacer un O sea, pequeño contando cálculo. con auto, contando con... Sí, sí. $1,500 al año. Y con toda esta cantidad Y con de dificultades de cobro, porque las aseguradoras te van a dar hasta 10 meses para pagar, incluyendo los impuestos que hay de ley, ¿no? El impuesto, las contribuciones que existen en las pólizas. Refinanciable. O sea, Claro. tiras tarjeta, pagas la mensualidad y si pasa algo tienes a quién llorar. Diferente a no tenerlo y no tener dónde llorar. Solo el muro. Y quedarse sin nada, claro. Así es. Y no volver a seguir en tu negocio. ¿Qué le pasa a gente que es genial en estas cosas? Genial porque requiere de una creatividad, usando tu ejemplo, Edita. Quizás tenga que volver a trabajar para un costurero o un atelier o un almacén de ropa. Y la posibilidad de recuperarse, de volver a ser autónomo, empresario de pequeña y mediana industria, son muy pequeñas. Que mientras tenga ese seguro, que no es muy caro, Claro, es amplio. Y a eso súmale también. está operativo. Mira, si es muy, muy grave, le van a dar el dinero, si es propio, y reconstruirlo 6 meses. Y si no es propio, se va a otro lugar y lo vuelve a montar en 3 meses. Está operativo nuevamente, porque va a tener la plata. Claro, claro. Y a eso súmale, si no fuera ese es el panorama, sino todo lo contrario, no tuvo la precaución, la inestabilidad emocional, Correcto. la salud mental. De cajón. La familiar. ¿Tú te imaginas llegar a la casa con decir que el medio de vida de la familia... El sustento. Voy a mandar a la universidad de los chicos y de repente... Sí, ya no pueden ir. Por algo que está fuera del control de todos nosotros. O sea, pensemos que todos los seres humanos, todas las empresas, etcétera, pueden incendiarse, puede haber un terremoto, pueden morirse, pueden enfermarse, pueden perder los motores, pueden chocar el carro. Todos se llaman riesgos. El riesgo es una palabra bonita para decir todo el tipo de pérdidas que puedes tener o siniestros que todavía no has tenido, ¿no? Yo recuerdo un profesor mío alemán que cuando yo le decía la siniestralidad es buena, o sea, no tenían siniestro, me decía, ya está maduro. Porque el albur no es medible, o sea, la suerte es como un casino, Claro. cara o sello. O te siniestras o no te siniestras. Puedes pasar años sin siniestrar, pero tarde o temprano puede pasar algo y si tienes seguros es sumamente más fácil. Bueno, y es importante, mis queridos amigos, comprender también, Galito, que los seguros actúan como un escudo protector, como bien lo estás mencionando, para las empresas en momentos clave. Y cuando se emplean de manera estratégica, mis queridos amigos, no solo protegen activos, sino que también ofrecen estabilidad y confianza para el crecimiento de los negocios, nos dan ese respaldo, ¿no? Esa tranquilidad. Y partiendo de ello, Galito, pues también quiero consultarte, aprovechando toda esa experticia que tú tienes, ¿qué papel es el que juega la cobertura de responsabilidad civil, para una pyme? ¿Y por qué es tan importante? Increíble, se me pasó a mí mencionarla y me lo recordaste, Edith. Qué A chévere, ver, estamos sincronizados. muy bien, la que se me pasó me la recordaste, gracias. A ver, entre los muchos riesgos que hay un riesgo patrimonial, o sea que no te rompe, no te incendia, no mata, no enferma, no destruye motores, etc.
sino que te mete la mano al bolsillo y te obliga a pagar algo porque hiciste daño a un tercero. Entonces, imagínense que alguien va a mi negocio y se resbala o se cae un aparato y le cae en la cabeza. Yo siempre le hacía esta broma a mis clientes cuando hacía inspecciones de riesgo. En las grandes empresas, no es que soy inspector de riesgo, sino que iba para ver cómo los asesoraba. La mejor forma es entender el problema del cliente. Yo decía, miren, si a mí me llega a pasar algo en esta fábrica, yo no los voy a demandar. Pero la viuda de mi mujer tiene muchos abogados de amigos, que son mis amigos, que les aseguro que los va a perseguir. Entonces, la póliza de responsabilidad civil es una póliza que te cubre el riesgo patrimonial, o sea, el que te afecta al bolsillo, tu patrimonio, por los daños que yo le irrogo a terceros. Si alguien se resbala en mi negocio, si yo mañana atropello, si mañana explota mi negocio, o sea, volvamos a tu ejemplo, Edith. El atelier se incendia porque está lleno de tela, material súper combustible. Y aparte tiene un cilindro de gas para alguna cosa. Una cafetería, alguna cosa. Tú eres súper cuidadoso, pero a las 4 de la mañana hay un circuito, alguna cosa, y no estás para prender el extintor, para oír la alarma de humo o la alarma de temperatura. ¿Ok? Has hecho todo lo que tienes que hacer, que dice el manual de seguridad que lo hagas. Pero se incendia. ¿Qué crees que te va a decir el vecino que se le incendia la casa de al lado o el negocio de al lado? Y si estás en un centro comercial y tienes un negocio chiquitito ahí metido dentro del centro comercial, ¿qué crees que te van a decir los dueños del centro comercial cuando sientan que fue tu culpa? Una indemnización. Ven para acá, habla con mi abogado porque te voy a demandar. Además me paralizaste la obra y eso tiene una serie de controles. Entonces la póliza de responsabilidad civil es una póliza, en inglés se dice liability, de responsabilidad pura, ¿no? Extracontractual, ya me puse muy técnico. Pero lo que significa es que si a mí alguien me dice, me dañaste, me enfermaste, me lastimaste, yo tengo la póliza para responder. Y no solo eso. ¿Qué tal si no es mi culpa, pero igual tengo la demanda? Es un caso fortuito en el que yo no puse un dedo para que se dañe al tercero. Tengo para pagar los abogados que me defiendan. Porque perfecto. Incluye honorarios legales. Esta es la típica, creo que la forma de responsabilidad civil que más entiende la gente. Después lo extrapolamos al negocio este. Es cuando atropellas o chocas a alguien en tu carro. Tiene responsabilidad civil. Los aviones, si se caen encima de una ciudad, como pasó en Manta, tienen responsabilidad civil. O una construcción, cuando le cae... Se viene abajo, se llama todo riesgo de construcción, ya en construcciones grandes, y tiene responsabilidad civil. Porque siempre la mente de los que trabajamos en riesgo es que no solamente te puede pasar a ti algo, también puedes provocar daño a un tercero. Puedes afectar a otra persona. A los terceros afectados. Entonces, la póliza de RC puede ser, también no es muy cara, entre paréntesis. Todo el mundo, no sé por qué han creído que los seguros son un tema costoso. ¿Tú sabes cómo nacieron los primeros seguros? Bueno, hace un rato me estaba enterando. Mutualmente. O sea, se juntaban dueños de hacienda, porque no le puedo hacer propaganda a las compañías, pero se juntaron los dueños de hacienda en Europa y dijeron, hagamos un fondo, que es el teorema de compartir riesgos en seguros, por si acaso el fundio se nos dañe. Se juntaron los dueños de barquitos y dijeron, ¿qué pasa si me hundo? Apóyennos todos. Hagamos un fondo de contingencia. Después evolucionó y se convirtieron en los grandes seguros que conocemos ahora. Pero todo está basado en que la unidad de muchos sirve para las pérdidas de poquitos. Entonces, yo tengo dos metas en este momento en mi vida profesional, ya habiendo pasado 45 años disfrutando esto, me gusta mucho lo que hago. Se nota, se nota. Sí, es una bendición cuando tú no trabajas cuando haces algo que te gusta. Así es. Bien lo decía Confucio. Yo no trabajo, hago lo que me gusta. Y entonces yo estoy trabajando con organismos internacionales para desarrollar el microseguro, que es más chiquito que la pyme. Wow. Es para el señor de los caramelos. Personas naturales. El señor de la cajita de caramelos, del caramanchero. Sí. El señor de la panadería, pero de la panadería rústica, chiquita, de barrio, de tienda de barrio.
que es mucho más allá, mucho más abajo de las pymes, porque veamos en cómo se explica qué es una pyme. Cuando la pyme tiene ingresos de 100,000 y de 1 a 9 trabajadores se considera una microempresa. Cuando va de más de 100,000 a 1,000,000 con 10 a 50 trabajadores se llama pequeña empresa. Ya estamos en pyme. Si ves que los de menos de 100,000 es la tienda de abarrotes de barrio, Claro. el micro despensa. Y arriba de eso, o sea, de 1,000,000 a 5,000,000, 50, 200, ya se considera una mediana empresa. ¿Te das cuenta que Wow. tienes que tener 200 empleados para hacer una pequeña empresa? Una mediana empresa, perdón. Entonces, sí creo que todavía hay mucho mercado. Solamente en microseguros, que te lo doy como un dato de valoración, se mueven más de 5,000 millones de dólares de primas en este momento en África, en India, y aquí en Ecuador ya tenemos algo, pero muy pequeño. Pues está empezando. Sí, y los pymes es el siguiente nivel, y de ahí a las empresas. Y bueno, Galito, a propósito de aquello, ¿cuáles serían los beneficios, que yo creería que son muchos, de asegurar tanto los bienes físicos como los activos digitales en una empresa? A ver, básicamente, creo que lo dijimos varias veces, la resiliencia, la capacidad de sobreponerte al mal rato, al incendio, a que se funda mi computadora, a que no funcionen los motores con los que yo hago artículos metálicos o mecánicos, etc. La otra es la tranquilidad de mente. Y la otra es proteger el patrimonio familiar. Si tú ya te metiste en una pequeña y mediana empresa, a alguien le prestaste la plata o algún dinero ahorrado lo sacrificaste, significa que no sobra plata, ¿verdad? O tienes incluso compromiso, pusiste cuerpo y alma. Entonces, el seguro es el que te va a permitir volver a seguir en el negocio y continuar en el tiempo. ¿Te imaginas que seas voy a usar de una de Guayaquil que me encanta, que tengas una vendedora de empanadas, pero a un nivel que hay colas de colas pidiendo la misma empanada con quesito que todo el mundo conoce y tratando de ponerle azúcar? Pero lo haces a tal nivel que tienes máquinas, que tienes frigorífico, que tienes N cantidad de trabajo. Y que de repente le tengas que decir que eso lo hizo el abuelo, que tú lo continuaste con tu familia. Es la tercera generación. Y tus nietos ya no van a poder porque se incendió y no tenías para recuperar. Solventarlo. Y la póliza de incendio, solo en ese ejemplo, la póliza de incendio solita, digamos que has invertido $200,000 ya desde tu abuelo hasta acá, y al hijo de tu abuelo tienes que, a tu hijo, al nieto de él, le tienes que decir que no tienes otros 200,000 para seguir adelante y seguir con la tradición familiar. Acuérdate que lo que pasa es que cuando la riqueza llama a la riqueza, las siguientes generaciones mejoran. Así es. Porque y superan. ya tengo plata para mandarlo a estudiar afuera. Y él capaz que de eso, hay un caso famoso en Guayaquil, que comenzó con una caramancheles vendiendo frutas y vegetales, y ahora es una empresa que tiene restaurante, distribuidoras, transporte. No puedo hacerle propaganda, pero en San Borondón nadie come si él no le lleva las cosas a la casa. Bueno, así que mis queridos amigos Adivinen guayaquileños, de quién se trata. ya se pueden dar una idea. Y bueno, Galito, luego de esta ronda de preguntas, la primera ronda de preguntas que estamos compartiendo contigo tan amenamente, yo creo que es muy oportuno que también descubramos el verdadero significado de las palabras del mundo de los seguros y las finanzas, Encantado. porque puede sonar como que muy técnico, ¿no? Sí. Sin embargo, hoy en nuestro segmento Seguro Sabes, entendemos juntos, bueno, qué significan algunos términos que constantemente escuchamos, sin embargo no los tenemos muy claro que digamos. Por ejemplo, ¿qué significa la famosa gestión de riesgos? A ver, yo siempre me he cuidado porque además de que tengo 45 años en esto, tengo 35 dando cátedra, entrenando equipos completos. Yo digo que yo entreno boxeadores, guerreros para el trabajo. Y siempre me he cuidado de no parecer que hablo arameo antiguo, porque si quiero hacerlo parecer difícil, va a ser difícil. Y la gestión de riesgos no es otra cosa que sentarse un momento a pensar qué es lo que me puede salir mal. Posibilidades. Correcto. Gestión es de gerencia, de hacer.
y riesgo de que me puede salir mal. Entonces, básicamente la gestión de riesgo consiste en ver el atelier de tu ejemplo, Edita, es decir, ¿qué puede pasar en esta línea de negocios que yo pueda proteger con una póliza? Para que no me pase lo que me pasó y que gracias a ti volví a hacer gestión de riesgo. Me olvidé de responsabilidad civil y tú me lo recordaste. Okay. Entonces, cuando alguien, un técnico o una persona se sienta a medir qué puede salir mal, cuáles son los riesgos o posibles accidentes a los que estoy supeditado, yo protejo adecuadamente. Entonces, en gestión de riesgos lo que te están diciendo es, siéntate un ratito, llama a un experto, un especialista, a que te diga qué nomás te puede pasar. A mí, simpático como lo dices. sí, tiene que ser sencillo. Muy coloquial. Sí, ¿Qué sí. nomás te puede pasar? Y muy de la serranía ecuatoriana. Además, ya estoy mezclado 30 años viviendo Ya aquí. imagínate. Ahora, pues vamos a profundizar un poquito más, mi querido Galito, porque te quería preguntar cómo se incluyen los seguros en una estrategia de gestión de riesgos de una pyme. Es sencillo. Cuando una pyme bien llevada tiene contabilidad de costos, tiene Una persona encargada de aquello. no me hablo de la complejidad de una contabilidad, pero mínimo tiene que tener inventarios. O sea, ¿qué máquinas tengo? Claro. ¿Cuánta? Imagínate que es una tienda de abarrotes ahora, grande, un mini mercado, como le llaman en los barrios, ¿ya? Imagínate que no sé cuántos aceites tengo, cuántas fundas de arroz tengo, cuánto queso tengo para los clientes. Entonces, entre la contabilidad de costos o en el análisis de qué tengo de inventario y cuánto cuesta eso, tengo que tener un rubro que diga protección. Protección no en el sentido vacuna, ¿no? Wow. Que es otro problema. Claro. No, ¿qué tengo que hacer para que si me incendio, me roban, se me rompen las máquinas, etcétera, etcétera, Eso es etcétera? gestión. Eso es gestionar. Yo tengo ya un presupuesto para comprar los seguros que necesito, que previamente hice gestión de riesgo para saber qué me puede pasar, qué daños puedo sufrir y que una póliza puede suplir. Entonces sí, hay que hacer, ¿cómo se dice? Poner la casa en orden. Mis gastos muy bien identificados, cuánto es de luz, cuánto es de personal, cuánto es de equipos, mantenimiento y depreciación tecnológica, por ejemplo. Si yo tengo frigorífico, porque tengo este mini mercado, yo tengo que saber que cada cierto tiempo tengo que hacerle mantenimiento Así es. o deja de enfriar. Va a ser una caja inerte ahí que no bota frío. Y que no sirve para nada. Y con además, un te poquito daña de los inversión, productos. claro, para un poquito de inversión, yo la voy a mantener trabajando por años. Hay refrigeradoras, todo bien mantenido funciona. Así es. Y Te de lo largo. digo yo que tengo 38 años de casado. Bueno, mi querido Galito, ahora sí, llegó el momento de separar la ficción de los hechos. Así que vamos a compartir contigo un segmento de mitos y Ok. verdades en Hablemos Seguros. ¿Ya estás listo, Galito? Usted Por dirá. favor. Porque algunas personas piensan que contratar seguros para una pyme es un gasto innecesario, ¿no? Y que solo se usa en casos de desastres graves como los que has venido describiendo. ¿Qué tan cierto es esto? Más alejado de la realidad, con esa mirada. Es absolutamente infantil que pienses que no te van a robar, que no se te pueden romper los frigoríficos, que no se te pueden dañar los tornos de una metálica, por ejemplo. Y Los que no, hornos de una panadería. es infantil. Eso pasa. Y las pólizas cubren ese tipo de cosas. Entonces, es un mito de que porque soy chiquito tengo pérdidas chiquitas. A mí me enseñó un señor millonario, un industrial. Alguna vez que hablábamos de economía, me decía, Galo, $1 cuando no tienes es una fortuna. Así es. Entonces, si tú no tienes para comprarte otro frigorífico, o otra, no sé, troqueladora, o otro juego de computadoras, porque tienes un lugar de computadoras para que la gente, ¿cómo le llaman a estos? Cyberclubs. Cybernet. Cybernets. Y tú tienes 20 computadoras y viene un cortocircuito y las 20 se queman. Qué bruto, no tuvo UPS y tampoco seguro. Claro. Porque el UPS impide que se queme, pero nada impide que tengas que comprar las 20 máquinas. Claro. Eso es como la gente cuando dice, yo no choco. Tú no, pero puede venir un borracho Claro. trasnochado y remodelarte el carro y destruirlo de un golpe.
¿no? Entonces, los riesgos siempre son siniestros que hay que todavía no te han sucedido. Y no es que soy ave de mal agüero. Y eso es que me deja el pensamiento. 45 años viendo cómo se caen montañas, edificios, barcos, aviones. Entonces, ¿cómo le haces? Porque me leíste el pensamiento, porque Ajá. Galito, ¿no? Como para separar, porque es una línea muy finita Ujú. y que no suene, ay, qué pesimista ese hombre. Porque lo comentábamos, de hecho, en otro programa, ¿no? En otro episodio del podcast, que, bueno, a mí no me va a pasar porque es como muy nuestra cultura, Sí. ¿no? Siempre estamos bien, todo está bien, Sí. tranquilo, que no pasa nada. Sí, sí, Entonces, para que no suene esta onda como pesimista, que negativo, siendo tan positivos, entonces, ¿cómo no pasar esa línea? Porque yo estoy del lado en el que tú vienes a decirme se me robaron el carro todos los días. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. O sea, mi línea de negocio hace que yo me entere de lo que pierden otros. Yo mismo he sido víctima de pérdidas que las tuve aseguradas y pude recuperar el carro que me robaron, el carro que choqué. O, no es que manejo mal. Valga la pero- aclaración pero entre paréntesis. Yo nunca he provocado un accidente, pero me han sucedido, ¿no? Y entonces, yo tengo una teoría media cruda. No es la ley de Murphy. No, sí, Sí, va por ahí. pero yo sigo a Johnson, que es la contraparte de Murphy. A ver, cuando yo me compro un carro, no tengo el dinero para comprarlo al contado. Me endeudo, ¿verdad? Entonces, si yo cometo el error de no contratar el seguro más allá que la institución que me preste, pero póngase que sea un préstamo quiropapario, o sea, que mi papá me prestó la plata para el carro en vez de Y quirografario. le vas pagando. Y le vas pagando como se pueda y esperando que te condene las deudas o condone las deudas, como Y dice. tú ya no te preocupes, Sí, hijo, ya. le entrego a mi papá a ver si se olvida de la deuda. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de no tener un seguro. Y la teoría cruda es esta. El que no tiene plata no se puede dar el lujo de no tener seguros. ¿Saben por qué? Porque el que tiene plata, incluso en muchos casos ya no puede, pero el que tiene plata le roban el carro, se le incendia la tienda y mete la mano al bolsillo y se compra otra o financia otra. Es al revés. El que no tiene recursos tiene que tener seguros para suplir la pérdida que no tiene cómo volverla a pagar. La nueva local, las nuevas máquinas, todo nuevo, además. la materia prima. ¿De dónde? Si a veces uno vive, y a veces si eres inteligente, los excesos los inviertes en sucursales, en abrir dos. ¿Quién no conoce gente que comenzó un... Así es. Yo me acuerdo cuando estaba en una tiendita y ahora tiene centros comerciales. O yo me acuerdo cuando tenía un restaurante chiquito que él mismo iba a entregar a la casa Porque de su... iban a pie. Y es el dueño de uno de los centros comerciales más grandes del país. Los dos casos más grandes del país comenzó en un negocio pyme, muchos años atrás, que ahora todos conocemos. Y no vamos a decir el nombre. No por vamos a obvias decir el razones. nombre de ninguna de las dos redes, pero son gigantescas, es un éxito familiar. Porque son dos grupos familiares. Wow. Porque Pero Ecuador, comenzaron así, en pymes. Ahora, si a alguno de ellos le pasaba un incendio y tenían seguros, tenía cómo seguir adelante. De hecho, existe la realidad en esos dos casos. Tuvieron graves siniestros y siguieron adelante y siguen más grandes y están casi regados en otros países además. wow. Bueno, Ecuador es un país de emprendedores también, ¿no? Pero date cuenta, ¿cuántos eran? 1.167.000 pymes. Si tenemos que cuidarlos a ellos, con crédito y con protección a través de los seguros para pequeñas y medianas industrias. Y consumiendo lo nuestro también. Mi querido Sí. Galito, hoy hemos profundizado en el mundo de los seguros A las órdenes. para pymes, explorando cómo estos pueden ser una herramienta vital, clave, para proteger los negocios de riesgos y garantizar su estabilidad. Desde los tipos de seguros disponibles hasta cómo elegir la cobertura adecuada. Así que, Galito, quiero agradecerte muchísimo. Me encanta cuando nos acompañas. Gracias, Disfruto gracias por tanto, invitarme. aprendo tanto también. Gracias. Y yo le decía, es el invitado vitalicio aquí en Hablemos Seguros. Cuando me llames aquí estaré y gracias por tomarme en cuenta. Realmente la cultura de seguros, Ecuador tiene una de las penetraciones más bajas de Sudamérica.
pero tenemos muchos ejemplos de que funcionan. No sé por qué no se expande un poco más. Y Bueno, cada son vez muchos que le mitos. digan que es muy caro y que no se puede, es mentira. Lo dije yo. Busquen, la mejor forma es buscar varias compañías de seguros, que las hay bastante y muy buenas, y comparen precios. La única forma de comprar algo bueno es ir a las vitrinas y comparar. Háganlo. Y se van a dar cuenta que pueden pagarlo. Y pueden financiarlo, que también es importante. Gracias. Y con eso nos quedamos, mi querido Galito, porque sin duda tus consejos muy valiosos han sido importantísimos para todo nuestro público maravilloso que nos ha estado acompañando. Y así cerramos este episodio de Hablemos Seguros. Esperamos que esta conversación que ha sido dedicada para ustedes haya sido tan enriquecedora, pues para todo nuestro público como lo fue para nosotros, porque hemos aprendido un montón gracias a mi querido Galito. Gracias. Así que muchas gracias por ser parte de nosotros. Muy amable, gracias y estoy a las órdenes. Y ya lo saben, mis queridos amigos, si les gustó este episodio, compartan, no se pierdan el próximo, donde seguiremos descubriendo este fascinante mundo de los seguros. Y lo más importante, síganos los buenos, síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, muy amable.